Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta noche para una vez más tener una sección de nuestro estudio Encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Es una alegría, es un gozo que estés conmigo y que me permitas en alguna medida entrar a tu casa o al lugar donde tú tomas para hacer estos estudios. Recuerda que es importante que tengas un bolígrafo, papel, tu Biblia abierta para que puedas aprovechar el tiempo. Todos son tiempos difíciles y es importante que los aprovechemos al máximo. En esta sección voy a tener a la hermana Damaris, mi hija, que va a estar ayudándome con la lectura de los versos, pero quiero recordarte que vamos a estar trabajando los primeros versos o las partes final del capítulo 6. Ya la semana pasada habíamos trabajado lo que tiene que ver con esa primera parte de ese capítulo y pues estamos hablando de Noé. Estamos hablando de Noé y quiero que tengamos una oportunidad de expresar o verlo de cerca, ver al Noé que ya cuando hablamos de los que caminaban con Dios, habíamos dado unos pininos, unas cositas ya de adelanto. Así que vámonos rapidito a la palabra del Señor y vamos a aprovechar este tiempo. Recuerda que siempre nos gusta estar en un promedio de 30 minutos para aprovechar el tiempo. Y le pido a la hermana Damari que vaya buscándose el capítulo 6, los versos 8 y los versos 9, que son los primeros que vamos a leer. Hermana Damari. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Y fíjate que hemos estado hablando o nos quedamos en esa encrucijada donde el hombre vuelve a darle la espalda a Dios. Estuvimos hablando de esa línea de Set donde los hombres volvieron a adorar a Dios y cómo todos esos hombres grandes estuvieron muriendo y pasamos por Enoc. Enoc se lo llevó Dios y llegamos a Matusalén, a Lamec y a Noé. Y cuando llegamos a Noé, la condición de la vida del hombre era tan mala, y eso lo vamos a ver ya mismito en los textos que siguen. La condición era tan mala que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Dice la Biblia que le dolió, que le pesó. Pero sin embargo, ese verso 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, que un hombre en medio de una generación y en medio de un mundo donde ya había mucha gente para ese entonces, haya gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo que dice ese verso 8. Y dice, inmediatamente habla de las generaciones de Noé. Y dice que Noé, varón, era justo, perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Ese es el concepto. Yo lo desarrollé en la clase pasada. Este concepto de caminar con Dios no lo voy a volver a traer ahora. Pero aun cuando no había la ley del pueblo judío, Dios determinaba la santidad de los hombres de acuerdo a varios aspectos, entre los cuales estaba el ser justo y el ser perfecto. Recuerden que dije que la perfección de Dios no se mide como se mide la perfección nuestra. La perfección de Dios se mide bajo los parámetros de Dios. La mayor parte de ello, o vamos a decir lo básico, es la obediencia. Y hay un texto que está en Génesis
capítulo 5 y verso 29. Yo le pido a la hermana Damari que me lo busque, porque habla de que él caminó con Dios 500 años. Fíjese, cuando estuvimos hablando de Enoc, decía que Enoc caminó con Dios 300 años y después de los 300 años Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios 500 años y después de esos 500 años tuvo a Sem, a Cam y a Jafet 3 hijos. 3 hijos que no eran gemelos, no eran, bueno, entiende uno que no son gemelos, ¿verdad? No voy a decir si eran gemelos o no, porque no sea que cuando lleguemos al cielo encontremos que sí, que eran gemelos, pero vamos, dice que a los 500 años fue que los engendró. Vamos a ver lo que dice Génesis 5, 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Amén. Y vamos a leer el 6 y 10 también. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y en el 5:32, yo la mandé a leer el 5:29, y en el 5:32 es que dice que a los 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Mira, vamos a trabajar con estos 3 versos que hemos leído. ¿Cuán consciente estaría Lamec, padre de Noé, de que sería Noé el que iba a darle descanso al mundo? No lo sabemos, no lo vamos a inventar tampoco, pero ciertamente no es un punto clave en la Biblia, no es un punto clave en la historia de la humanidad, porque camina con Dios en un momento difícil, en un momento donde Dios determina o donde Dios se siente que el hombre no le responde, que el hombre está haciendo el mal, que la humanidad va de mal en peor, y aparece un hombre el cual la Biblia dice que caminó con Dios y que Dios se agradó de él. Ahora tiene a esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Son importantes estos 3 hijos porque recuerde que si vamos a hablar, y ya esto es una lección que aunque yo le esté dando ahora, pero usted conoce la historia de la humanidad y conoce el diluvio, y ya usted sabe que los que se van a salvar de toda esta gente son 8 personas, que es Noé, sus 3 hijos y las esposas de los hijos y la esposa de Noé. Así que pues obvio que tenemos que darle importancia a esos 3 hijos. Este orden, voy a traer un puntito de conocimiento, porque siempre decimos Sem, Cam y Jafet. Yo siempre en la vida pues los he nombrado de esa manera, pero ese orden no establece primogenitura ni es el orden de nacimiento correcto. ¿Por qué la Biblia los ha escrito así? Pues yo eso sí no lo puedo decir o traer aquí una explicación. Pero si buscamos los textos bíblicos, fíjese, este sí lo voy a leer yo. Dice que en Génesis 9, 22 al 24, dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Eso es un episodio que ocurrirá posterior al diluvio y ocurrirá por una borrachera que se da Noé. Y entonces se quita la ropa, se queda desnudo. Y dice que Cam, el padre de Canaán, ya va adelantando, porque cada uno de los hijos de Noé será padre de una línea genealógica y de una parte del mundo, porque el mundo se va a acabar y entonces pues lo que quedan son ellos. Por lo tanto, ellos serán los pobladores del nuevo mundo, no del nuevo mundo, sino de lo que quede de este viejo mundo, pero la transformación después del agua. Y dice:
y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Él entró a la casa, al lugar donde estaba su padre desnudo, y él salió y se lo dijo a sus hermanos. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, andando de espalda para no verlos desnudos también, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y el 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y ahí hay un asunto de maldición, etcétera, etcétera, que lo tomaremos cuando lleguemos al capítulo 9, no ahora. Ahora lo que enmarco es esa expresión que dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Pues si es su hijo más joven, está diciendo que Cam es el más pequeño. Y en lo que yo dije, estaba en el medio. Ahora, en el capítulo 21, o sea, el verso 21 del capítulo 10 de Génesis, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Entonces, en esta versión dice que es el hermano mayor de Jafet. Yo estuve indagando, y lo estuve indagando por causa de ese nombre de Heber, que es la primera vez dentro de la genealogía que se habla de hebreos. Y entonces yo estuve buscando, y fíjese que dice, padre de todos los hijos de Heber. Y entonces ese concepto de hebreos, y para nosotros va a ser importante los hebreos en un momento dado, porque ustedes saben que Abraham era hebreo, a pesar de que había salido de Ur de los caldeos, y que pues va viajando hacia Canaán, y Ur es una parte por allá de Babilonia, y el idioma que se hablaba allí era el arameo, pero sin embargo hay unos textos bíblicos que dicen pues que Abraham era hebreo, y su descendencia pues se le fue conociendo como los hebreos. Tal vez haya alguien que no está muy relacionado con la iglesia y esto pues no le haga clic, pero aún así coja la información porque en un momento dado la vamos a trabajar y les va a ayudar. Y yo buscando de ese asunto de ver, encontré de que en hebreo la tradición de los judíos ponen a Jafet como el mayor, porque dicen que en el hebreo las palabras se ponen al revés, ¿no? O sea, se ponen unas partes, y que lo que quería decir no era hermano mayor de Jafet, sino que Jafet era el hermano mayor. Lo contrario, para nosotros eso en este momento no nos vamos a romper la cabeza, porque realmente pues no tiene mucha importancia si Jafet era el mayor o el menor, y mucho menos si Sem es el segundo, porque nosotros estamos acostumbrando y nos debemos ir acostumbrando de que hay dos cosas bien no importantes, sino cosas que ocurren mucho en el libro del Génesis y en la Biblia, y una es las esposas de estos hombres grandes que eran estériles, y todas estériles, y Dios tuvo que bregar con esa situación. Y la otra es que por lo general cuando hay dos, como en el caso de Esaú y Jacob, como en el caso de los dos hijos de José, que era Efraín y Manasés, por lo general Dios escogía al segundo, no escogía al primogénito, aún cuando los primogénitos eran importantes, y siempre han sido importantes en todo lo que es la Biblia. Venga usted a decir pues por qué. Hay cosas de Dios que nosotros no las vamos a saber en este mundo. Mire lo que dice Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. O sea, fíjese que ya en Génesis, antes de que
incluso apareciera el concepto judío o israelita, ya se estaba hablando de hebreo, Abraham el hebreo. Génesis 39:17, hablando de José, dice: entonces les habló ella las mismas palabras diciendo, eso, ella es la mujer de Potifar, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. O sea, que la mujer, cuando José llega a Egipto, llega como el siervo hebreo. En otra clase más adelante, después del diluvio, cuando estemos hablando de la Torre de Babel, pues haremos entonces vamos a relacionar a este Eber nuevamente, porque hay unos hijos de Eber que son importantes en ese concepto de la Torre de Babel. Así que vamos a dejarlos aquí, pero vámonos al verso 11 y 12, Damari. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y el 12? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El punto más importante a saber sobre las decisiones de Dios es un hombre violento y un hombre corrupto. Dice que la tierra era violenta, no tan solamente que se había apartado de Dios, sino que ahora también entra el concepto de que había corrupción y había violencia. Y al haber violencia y haber corrupción, eso va creando problemas, porque recuerde que Dios desde el principio no está de acuerdo con el asesinato, no está de acuerdo con que el hombre se corrompa, no estoy de acuerdo con que el hombre mire mal al otro hombre o haga cosas incorrectas con el otro hombre. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios que ha hecho un mundo para lo que lo disfrutemos y que todo el mundo pueda estar en su lugar. Así que vamos a ver el número 13. Yo no sé si lo llegamos a leer, Damari. Habíamos leído cuál, el 11 y el 12, ¿verdad? Vamos a leer ese 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Lo destruiré con la tierra. Dice Dios, le dice a Noé. Yo creo que la otra parte, yo creo que lo escribí por ahí en algún sitio, la otra parte donde Dios cuando va a hacer algo se lo dice a un hombre, es a Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Sé que lo escribí en algún sitio por aquí, pero aquí Dios decide darle la información a Noé. Le dice, voy a destruir al hombre porque el hombre está lleno de violencia. Recuerde que yo les dije que Lamec ya había fallecido. Prácticamente de la línea de Set, el único que queda es Noé. No queda nadie más. Matusalén, Lamec y todos esos hombres ya habían pasado. Y sus hijas, los hijos se habían corrompido. Y obvio, aunque ahí dice los hijos se corrompieron, pero las hijas se corrompieron también. Ahí estaba todo el mundo estaba corrupto. Y Dios tiene que tomar una acción. Yo tengo una verdad aquí que dice, Dios no está en competencia con Satán. O sea, cualquiera puede decir, mira, pues Satán va a ganar si desde el Génesis logra que Dios acabe con el hombre. Dios no está en ninguna competencia con Satán. Dios está en búsqueda de restaurarnos, de restaurar a la raza caída, al hombre que pecó contra él, al hombre que confió más en Satanás que en lo que Dios le había dicho y que no hizo nada para que pudiéramos reconciliarnos con él. Así que esto es una verdad que tenemos que tenerla, porque Dios sencillamente va a hacer juicio. Ya él determinó que va a hacer juicio. Ahora,
dentro del juicio hay una parte que le toca al hombre, hay una parte que me toca a mí, hay una parte que le toca a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a tomar, o va a ser un arca, o va a ser un lugar donde la gente se pueda salvar, y me tocará a mí aceptar y tomar la decisión de entrar en el arca. No le toca a Dios. No le toca a Dios. Dios ya determinó destruir al mundo con agua. Ahora el hombre tiene que determinar creer en Dios y subirse al arca. Así que yo tengo unas citas bíblicas aquí que nos redondean algo del ambiente de Noé, ese ambiente que se estaba dando ahí. Mire, aquí hay una cita en Lucas capítulo 17 y verso 24 que dice: porque como el relámpago que al fulgar resplandece de un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, que ya eso ocurrió. Fíjese, está dando unas marcas de que Jesucristo va a regresar, y dice que es como el relámpago. Y entonces dice: primero es necesario que padezca mucho, ya eso pasó, y sea desechado por esta generación. Eso está en pie. La generación que comenzó con Jesús, y es una generación que va hasta nosotros, está rechazando a Jesús. Como fue en los días de Noé, dice el verso 26, así será en los días del Hijo del Hombre. Quiere decir que algo que permeaba allí y que es lo que hacía que la gente fuera malos, es que eran contrarios a Dios. Es que no querían a Dios. Y como no querían a Dios, hacían lo que mejor les parecía. Vivían la vida como mejor querían llevarla. No la llevaban conforme a lo que Dios establecía en el corazón, porque todavía aquí no había ley. En el corazón. Y si Noé, que de hecho yo no lo tengo aquí, lástima que no lo tengo aquí, pero usted lo puede buscar, porque hay un texto bíblico que dice que Noé, con su acción, lo que hizo fue condenarnos. Noé nos condenó porque si Noé pudo creer en Dios, nosotros, todos los demás que se murieron allí podían creer en Dios, se podían salvar. Cualquiera de ellos se pudo haber salvado. Así que Noé nos condenó porque hizo un acto que dice: si un hombre lo hace, los demás lo pueden hacer. Cada vez que un hombre acepta a Jesucristo como Salvador, condena al que no lo vaya a hacer jamás en la vida, porque si uno lo puede hacer, otro lo puede hacer. Aquí el 37, déjame ver si yo anoté, este de Mateo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron. Mire, este es el asunto de aquella generación. ¿Por qué no se montaron en el arca? Porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿Cuándo creyeron que se iban a ahogar? Cuando las aguas ya estaban llegándole al cuello. Me imagino que salieron corriendo a tocar: ábreme, ábreme. Pero ya dice la Biblia que Dios cerró la puerta, la única puerta que tenía el arca, porque no tenía muchas puertas, tenía una sola puerta. Y primera de Pedro capítulo 3 verso 20 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quiere decir que cuando Jesús muere, ese texto lo que dice, y yo no sé si primera de Pedro 3:20, Pedro está hablando de que cuando Jesús muere, a una de las grupos que va a predicarle a las profundidades de la tierra, a esos espíritus, a decirle: ustedes no creyeron en mí, no creyeron en el arca,
no creyeron en la salvación, no creyeron que el arca miraba hacia mí. Pues mire, tengo que venirles a decir que aquí estoy yo, el Salvador, que yo soy el Redentor del mundo, aquí estoy yo. Y ustedes no aprovecharon el haber creído, el haber obedecido y sencillamente montarse en el arca. Vámonos al 14, Damari. Hazte un arca de madera de gofer. Hará aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ves? Ahí es que yo digo que es bueno, esta es a la primera, la segunda persona que Dios le habla de Sodoma y Gomorra cuando la va a destruir es Abraham. Solo lo tocaremos en algún momento, pero a él le diste, hazte un arca. Mire, el arca no era un barco. Yo no voy a hablar de las dimensiones del arca porque las dimensiones del arca son enormes, pero no era un barco, era una barcaza, era un lugar donde estaba hecho de forma tal, no tenía timón, no tenía unos implementos para que el arca fuera para ningún lado. Esa no era la idea. La idea era que cuando subiera las aguas, el arca pudiera mantenerse, aunque iba zozobrando por los lugares que Dios la llevara, porque la iba a guiar Dios. Dios guiaba a la barca, no la guiaba Noé, ni los animales, ni nadie de los que estaban allí, ni sus hijos. Es un lugar de salvación. Era la idea, era el lugar para que pudieran salir de la inundación que iba a hacerse mundial. Yo tengo una nota que dice: siga las instrucciones del fabricante, porque hay un verso, el verso 22, léelo, Damari, el verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Y eso es obedecer. Fíjese que simple. Noé demuestra lo que tenía dentro. Y la Biblia dice que sencillamente obedeció, hizo conforme a lo que Dios le dijo. Noé no era un arquitecto, Noé no tenía universidades para saber cómo hacer un barco. Pero ¿qué hizo? Hizo las instrucciones del fabricante, y nosotros tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque si usted no escucha, usted no puede seguir lo que Dios quiere que usted haga. Tiene que tener paciencia, tiene que escribir poco a poco lo que Dios dice. Noé cogió las instrucciones: hazte un arca, la vas a calafatear por dentro y por fuera. La madera va a ser de gofer, madera de gofer. Tiene que ver con que Jesús, lo que va a hacer con nosotros como arca, que es el arca que está pendiente para que el hombre no se pierda, lo estaba haciendo el arca con ellos allí para que en medio del agua no perdieran su vida. Aprendamos a seguir las instrucciones del fabricante. Dios es el que conoce cómo es que nosotros podemos salvarnos de este mundo que va a la zozobra, que va a la destrucción, que volvemos a la segunda parte, porque vamos pasando los años y cada día hay más violencia. Lo dije en uno de mis videos. Si usted quiere saber cómo estamos en los días de Noé, vaya y busque lo que dicen las noticias, allí le van a decir. Así que Noé obedeció. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8 dice que Jesús, estando en la condición de hombre, mire lo que dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La raza humana cayó por desobediencia, pero ahora Dios espera de ti y de mí obediencia. Y me voy a quedar hasta aquí. sencillamente porque no quiero
hacer esto muy largo y en el capítulo 7, cuando regresemos, vamos a estar hablando de unos elementos de esos días del diluvio. Así que acuérdate, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Ese es el canal. Y en estos días estamos buscando a Jesús en el libro de Génesis. Este es el pastor Héctor Santiago. Esta noche he estado aquí con la hermana Damari, mi hija mayor. Así que te damos las gracias. Dios te bendiga. Hasta prontito.